Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más que hoy comienza nueva serie. Va a ser una serie que se llama Visiones de un futuro mejor y va a estar basado en el libro de Isaías, que es el primer libro de los libros proféticos de la Biblia. Recordemos que Isaías es considerado como el más grande de los profetas. Y él como mensajero de Dios profetizó durante unos 60 años a aquella nación bajo el gobierno de varios reyes. Este libro consta de 66 capítulos, del 1 al 39, contiene las denuncias, las rebeliones severas, y del 40 al 66 está lleno de mensajes de consolación y esperanza, en los que el profeta le revela la promesa de Dios de bendecirlos a través del Mesías. Por eso algunos ven en este libro una Biblia en miniatura, con 66 capítulos, 2 divisiones, los primeros 39 capítulos para condenar el pecado y anunciar el juicio de Dios sobre el pueblo, y los siguientes 27 capítulos con profecías de consolación y restauración. Ahora sí vamos a iniciar el tema de hoy, que va a ser la primera visión que tiene Isaías, la visión universal del pecado. Vamos a estar en el capítulo 1 a partir del verso 1. El mensaje de Isaías se dirigió a una nación que se corrompió con la abundancia de bienes y con las grandes conquistas de sus monarcas. Tras ese tiempo de creciente poder e influencia sobre otras naciones, la idolatría y la vanidad trajeron como consecuencia una decadencia moral y espiritual de grandes proporciones. Lamentablemente, donde se descuida la pureza y la integridad, se va a poner en riesgo la seguridad y el bienestar nacional. El llamado de Isaías no era solo para señalar la condición de aquel pueblo, sino para establecer un puente de comunicación con aquella nación que se había sumergido en el pecado. La revelación especial de Dios a Isaías lo hizo dar un mensaje en el siglo VIII antes de Cristo que todavía ahora es para nuestra época, o sea que todavía está vigente este mensaje en nuestra época. Dios quiere que el mundo se vuelva a Él en arrepentimiento y en reconocimiento de su voluntad. Ahora sí vamos a ir a nuestro primer punto, que nos dice visión divina por el pecado de su pueblo. Dios invoca el cielo y la tierra como testigos contra su pueblo. Vamos a ir al verso 1, que dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Ahora desglosamos el verso. Dice visión, que en griego es chazón, que significa ver mentalmente, tener una visión o una revelación. Y esa visión dice que fue de Isaías. Isaías, que su nombre significa Jehová es salvación, no lo presenta como el hijo de Amós, y tenemos que aclarar que no se refiere a Amós el profeta. La tradición indica que su padre era primo del rey Usías, por lo tanto, nieto del rey Josías. De ser así, Isaías es descendiente de un linaje real. Lo más sobresaliente de Isaías es su carácter, un carácter heroico, su pureza personal, sus elevados ideales y su fe inquebrantable en Dios. Verso 2 dice: oíd cielos y escucha tú
tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Isaías en este capítulo proyecta la necesidad del juicio de Dios y lo hace presentando a Dios como el acusador, a Israel como el acusado y a los cielos y a la tierra como los testigos. ¿Cuáles fueron aquellos cargos de Jehová Dios contra su pueblo? Dice que a pesar de haberlos cuidado y prosperado, ellos se rebelaron contra él. Acá en la pantalla yo les voy a dejar varios versos donde ustedes van a encontrar referencias sobre este mismo punto, que es Isaías 1:28, Jeremías 3:6, Jeremías 5:23, Jeremías 6:28. En más de una ocasión Dios ha puesto los cielos y la tierra como testigos de estos juicios. Aquí también en la pantalla les tengo los versículos en donde se ha mencionado el cielo y la tierra. Aunque hablemos de Israel, no podemos dejar fuera a la iglesia. ¿De qué? De la advertencia que se hace. La rebelión se sigue manifestando y la apostasía es parte de los tiempos que estamos viviendo. Y hay dos pasajes que también les dejo las citas acá en la pantalla, muy reveladores para esta advertencia. Y es Malaquías 1 del 6 al 14 y Deuteronomio 8 del 11 al 17. Punto B. El deterioro moral como resultado del abandono espiritual. Verso 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Recuerde que esto mismo se dijo en el libro de Oseas. Este verso es una descripción de una sociedad sin dirección, sin la orientación correcta, a diferencia del buey o el asno. En otras palabras, su comportamiento, el comportamiento de esta nación era peor que el de los animales. El abandono espiritual hizo desastres en la vida moral y sociopolítica de Israel. Y también lo está haciendo hoy en los individuos, en los creyentes y en nuestras sociedades. Sin la vida de Dios se cae en falta de entendimiento y sin él se cae en una vida desenfrenada y pecaminosa. Si no pueden leer Salmos 32:9. También es la causa de injusticias, desigualdades y de torcer el derecho. Salmos 82 del 2 al 5. Dice el verso 4 en Isaías 1:4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Aquí encontramos tres acusaciones bastante graves que hace el Señor contra su pueblo. Una fue que lo dejaron, 2 lo provocaron, 3 apostataron. Isaías 5:2 dice, la había cercado a Israel y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres. No era el fruto que se esperaba ante aquel cultivo, ante aquella alimentación que dio el Señor, ante aquella provisión que tuvieron de parte de Dios. Así que nosotros en este verso podemos sentir el dolor de Dios por su pueblo, por la condición pecaminosa en que cayeron,
por no haber aprovechado aquella buena semilla. El pecado es una plaga que corrompe, daña, destruye. Cuando se abandona la comunión con nuestro Dios, se sufre una caída con graves consecuencias en la persona, en la familia y por consiguiente en la nación. Hemos llegado al hemos cambiado, ahora no es el primer verso, ahora va a ser una pregunta de reflexión. ¿Con qué se inicia la caída en la falta de entendimiento y en el pecado? Vamos hacia el segundo punto, visión de un mundo enfermo a causa del pecado. Una epidemia, que ahora sabemos bastante acerca de epidemias, amenazante, sin perspectiva de sanidad. Verso 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Lo que estamos leyendo en este verso es la descripción de algo más que una enfermedad. Es una calamidad de proporciones universales que abarca, dice, toda cabeza y todo corazón. Esta es la visión que Isaías ve en el capítulo 24, versos 3 y 4. La tierra está enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. El mundo que desconoce a Dios o tiene en poco su misericordia, se ve afligido y confundido, como ocurrió en la vida de Israel. Oseas 5:13 nos dice, y verá Efraín su enfermedad, Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no, dice, os podrá sanar, ni os curará la llaga. La descomposición moral y espiritual genera condiciones vulnerables para la propagación de males físicos, como lo está describiendo en este verso Oseas. Verso 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Otro punto de esta consecuencia es la confusión en medio de las crisis. Y esa confusión no va a permitir muchas veces entender que solo hay un remedio para este gran mal, y es buscar a Dios de todo corazón. Por eso es que aquí en Oseas se le está haciendo un reproche a Efraín. Iba a Siria, donde el rey Jareb, a buscar ayuda. No entendía, estaba confundido para entender que solo Dios puede ayudar en tales casos. Abandonar la vida de pecado y confiar en su misericordia. O sea que no es solamente buscar a Dios, sino que hacerlo con un corazón sincero que nos lleve a abandonar la vida de pecado, a confiar en esa misericordia donde Él siempre perdona al que pide perdón. Hacerlo de otra manera o de otra forma, lo que haremos es que se nos mostrará la impotencia de la ciencia y de cualquier otro recurso que tratemos para solucionar estas situaciones. El crecimiento de males provocados por la desobediencia del ser humano. O sea, cualquier condición que queramos hacer por nosotros mismos, las consecuencias no van a ser las que queremos.
Así que el crecimiento de males provocados por la desobediencia del ser humano no son necesariamente los juicios de Dios, sino las consecuencias de haber abandonado a Dios y por consiguiente los valores morales. Romanos 8 del 28 al 32, porque a veces se piensa que una epidemia, una enfermedad, una condición a este nivel es el juicio de Dios. Pero más que ser el juicio de Dios, en las consecuencias de nuestras decisiones. Seguimos adelante en el punto B, que nos dice la pérdida de las riquezas y valores de la nación. Verso 7. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, dice, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Veamos que la devastación crece, no se queda en un solo lugar. Comenzó por dañarse la relación con Dios. Sigue con la conducta de aquel que abandona a Dios. Continúa con manifestaciones en su cuerpo y ahora se dice que hay consecuencias en las ciudades. Los invasores aprovechan la debilidad para la gloria de estas ciudades, para que perezca la gloria de estas ciudades. Dice que extraños comen sus fortunas y sus bienes pasan a manos extranjeras. Esto ha pasado a lo largo de la historia y la lección no parece haber sido aprendida, por lo menos hasta ahora. La humanidad sigue cautiva por el materialismo que no le deja espacio para una vida espiritual. Quedan presos de un estado de inconsciencia y de letargo espiritual. Vean el mensaje que nos da Oseas en el capítulo 7 a partir del verso 8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron en todo esto. Qué triste condición. Hemos llegado a nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es el único remedio para estos males? Punto 3. Visión de un nuevo mundo sin pecado. Dios preserva para sí un remanente fiel. Verso 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. Se lo repito porque me equivoqué. Dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. Ahora sí. Cuando Elías pensó que solo él había quedado fiel a Jehová Dios, recibe él la buena noticia donde le dice el Señor, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, cuyas bocas no lo besaron. Primera de Reyes 19:18. Así que nos podemos imaginar el aliento que Elías recibió debido a la condición en que él se encontraba. Recuerde que se sentía solo, estaba siendo perseguido, había quedado cansado de toda aquella manifestación poderosa donde él le corta la cabeza a los profetas de Baal. Así que esta noticia lo reanima, igual que está este verso 9 en este lugar, para reanimar. Dice, con este verso confirmamos que no importa
la impiedad y corrupción. Dios guarda al remanente fiel. Salmo 12 del 1 al 8. Dios guarda a los suyos en medio de la iniquidad. Juan concluye su mensaje a la iglesia de Sardis diciendo: tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Apocalipsis 3:4. Y Pablo, recordando la experiencia de Elías, nos dice en Romanos 11:5: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Vivimos en días de gran apostasía y abundan los descarriados de la fe. La impiedad y las fuerzas del mal amenazan con destruir nuestro fundamento. Pero la verdad para nosotros es que la corriente del mal no puede arrastrar a los que le son fiel al Señor, porque Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Somos su pueblo escogido. De no haber un remanente en Israel, la nación hubiera desaparecido como pasó con las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Así que, hermanos, levantemos nuestro ánimo y no permitamos que el desánimo que pudieran provocar los tiempos que estamos viviendo nos lleven a dudar de esa poderosa gracia y fidelidad de Dios para ayudarnos a atravesar en victoria estos tiempos. Punto B. Dios hace una oferta de reconciliación. Verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No buscamos nosotros a Dios. Dios nos busca a nosotros. Él es quien llama y dice: venid. Es la continua invitación que Él nos hace a la reconciliación. Estemos a cuentas. Lo que está diciendo es: hablemos, tengamos una relación sobre la oferta que les tengo. Eso si quisieres. Podemos eliminar el poder del pecado y darte una nueva vida. Es una gran oferta. Porque recuerde que el poder trae una carga y una manifestación en nuestro cuerpo físico, en nuestras naciones. Verso 19. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Así que el mensaje de la reconciliación es Dios ofreciendo, y el hombre tiene la oportunidad de aceptarlo, pero lamentablemente también tiene la oportunidad de rechazarlo. En Isaías 55:1 está esta misma invitación y se hace por 3 veces seguidas. Venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Esta es una manera de que el ser humano reconozca que su necesidad solo Dios la puede saciar, más nadie. En esta oferta, Dios se nos presenta como alguien que no viola nuestra voluntad, pero apela a ella, ofreciendo solucionar la crisis que hemos obtenido por nuestro mal proceder y concedernos un mundo nuevo sin pecado ni maldición. Apocalipsis 22 del 1 al 5. Y no solamente en aquel día de los tiempos finales, es que una vez que el Señor entra en nuestro corazón, percibimos ese perdón de pecados, ahí mismo empezamos a experimentar una paz que sobrepasa
todo entendimiento. Hemos llegado a nuestra tercera pregunta. ¿Con qué palabra se nos invita a un mundo nuevo sin pecado ni maldición? Reflexión. Vemos cómo Dios le da una visión a Isaías donde se muestra la necesidad del arrepentimiento para volverse a Dios. El pecado, además de provocar una crisis en el individuo, se convierte en una plaga que se extiende a toda la humanidad. Nos alienta la presencia del remanente. Ellos revelan la gracia de Dios mostrada en el perdón y misericordia para con su pueblo. La sangre de Cristo nos limpia y su gracia nos garantiza un mundo nuevo sin pecado, sin enfermedad y sin muertes. Romanos 5:20. Por eso, recuerde que siempre tengo una invitación al final de cada clase. Es algo para que cada uno de nosotros podamos participar. Así que yo te invito a hacerte una mirada profunda. Si estás o has dejado de estar en tu primer amor, nos dice Apocalipsis 2:4. Quiero dejarle una parte de Deuteronomio 8 del 11 al 17 porque es muy largo, pero sí donde dice, el Señor nos dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuidado cuando mires todo el bien que tienes de decir en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Malaquías 1:6. Del 6 al 14 tenemos otras exhortaciones donde se nos llama a volver a ese primer amor. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues, dice el Señor, soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Así que estos son puntos para nosotros tener un buen devocional, ya sea que estemos o que querramos deslizarnos o que nos hayamos descuidado, podemos volver. Recuerde que esa es la invitación que Él nos hace en esta clase, a venir hacia Él. Vamos a seguir adelante con las visiones que el Señor le dio a Isaías, así que la próxima semana tendremos en el capítulo 6 la manifestación de la gloria de Dios. Dios le bendiga.